Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Nos encontramos en el Instituto INAP, como siempre, todos los martes. El día de hoy vamos a resolver lo que es el examen segundo parcial del propedéutico que dieron el día de ayer, el día lunes. Hoy día vamos a resolver el área de química, las 5 preguntas que se propusieron el día de ayer. A todos los que están presentes, cualquier duda o consulta que tengan, siempre escríbanlo en el chat a medida que vayamos avanzando con el ejercicio. Y si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Vamos a empezar entonces con la pregunta 1. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta, la Q1. Entonces, empezamos. La Q1, la pregunta Q1, esta pregunta corresponde básicamente al tema de gases ideales. Ese es el tema de la primera pregunta, gases ideales. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a ir leyendo y ustedes también pueden ir leyendo ahí el enunciado. Nos dice, ¿cuántos gramos de helio a 150 grados centígrados? Nos dice, tenemos helio. ¿Y cuántos gramos? De entrada les está diciendo que la incógnita es la masa del helio. Nos dice a una temperatura de 150 grados centígrados. Esto no se olviden, hay que convertir a Kelvin. Para convertir le sumamos más 273. Y 10 atmósferas nos dice. Y una presión de 10 atmósferas, dice, son necesarios para inflar un globo hasta 1/3 de su volumen. ¿Qué quiere decir? Que el volumen del helio va a ser 1/3 del volumen del globo. ¿Qué quiere decir? Básicamente vamos a tener nuestro pequeño globito y este no se va a inflar completamente, sino que solo se va a llegar a inflar la 1/3 parte del globo, del total que podía ser posible. Esto de acá es lo que se ha inflado. Eso es lo que nos dice, la 1/3 parte. Y nos dice, si para inflarlo completamente, ahí viene la segunda condición, para inflarlo completamente el globito, para inflarlo completamente, les dice, se requieren 20 gramos de neón, les da el segundo gas, neón. La masa del neón les dice que es 20 gramos, ahí está. A una temperatura de 350 grados centígrados. 350 grados centígrados. Y nos dice una presión de 3 atmósferas. En este caso, como se llena completamente, el volumen del neón es igual al volumen del globito. Ahí está. Esos son todos nuestros datos. ¿Nos falta un dato? Sí, nos faltan lo que serían las masas atómicas de cada gas. En este caso, para el helio, su masa atómica es de 4 gramos por mol. Y para el neón, su peso molecular es de 20 gramos sobre mol, o su masa atómica. Ahí está. Ahora sí, como ya tenemos todos estos nuestros datos, acá no se olviden, siempre temperatura en temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir? Grados Kelvin. Para eso le sumamos 273. En este caso vamos a tener en la primera temperatura del helio 423 Kelvin. Ahí está. 423 Kelvin. Vamos a anotarlo. Y en el segundo caso vamos a tener 273 más 350, 623 grados Kelvin. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como son dos gases, vamos a aplicar lo que sería la ecuación general para ambos gases y vamos a realizar una relación. ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar
la ecuación de estado, vamos a utilizar la ecuación de estado para el helio y vamos a dividir entre la ecuación de estado del neón. ¿Esto para qué? Para que sea mucho más sencillo la resolución. Entonces, ¿qué vamos a decir? La ecuación de estado nos dice presión del helio por volumen del helio es igual a los moles del helio por R. R es, no se olviden, la R es la constante universal por la temperatura del helio. Todo esto dividido. La ecuación ahora de estado para el neón. Presión del neón por volumen del neón. Esto es igual a moles del neón por R por temperatura del neón. R con R eliminamos porque es constante. Ahora, de aquí primero vamos a despejar los moles del helio y con los moles vamos a hallar después masa. Si despejamos, ¿qué vamos a obtener? Todo esto que está aquí dividiendo, porque esto de acá lo borramos y lo volvemos aquí la igualdad. Ahí está, por eso les he dicho es más fácil, no es memorizar todas las fórmulas. Con la ecuación de estado, chicos, siempre van a poder obtener todas las ecuaciones respecto a los gases ideales. Ahora, despejamos, como les decía, moles del helio. Los moles del helio van a ser esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que está multiplicando pasamos a dividir. Me va a quedar presión del helio por volumen del helio por los moles del neón por la temperatura del neón dividido entre, abajo me queda, entre la presión del neón por el volumen del neón y esto pasamos a dividir, que es la temperatura del helio. Ahí está. Ahora, moles de neón, no se olviden que los moles, ya hemos hablado, de forma general, los moles es masa sobre peso molecular o sobre masa atómica. En este caso, como su peso es 20 y su masa es 20, con estos dos datos de acá, podemos llegar a decir que los moles del neón es un mol. Nada más. Ahora, vamos a reemplazar entonces todos nuestros datos para hallar los moles del helio y de ahí nos vamos a ir con la masa. O podríamos reemplazar directamente, igual va a dar. Entonces, moles del helio va a ser igual. Reemplazamos. Presión del helio, aquí está. Son esta tablita que nos hemos hecho de datos. La presión del helio son 10 atmósferas. Por volumen del helio. El volumen del helio nos dice que es 1/3 del volumen del globo. Entonces, colocamos 1/3 del volumen del globo. Por moles de neón, ya hemos dicho que solo tiene 1 mol. Por temperatura del neón. La temperatura del neón, 623. Listo. Todo dividido. Presión del neón. La presión del neón nos dice que va a ser 3 atmósferas por el volumen del neón. El volumen del neón nos dice que es igual al volumen. El volumen del neón nos dice que es igual al volumen 23. Listo. Listo, ya estamos. Volumen de globo con volumen de globo se anula y fíjense que ese dato ni siquiera era necesario porque se iba a eliminar. Y con esto ya tenemos todo. Por tanto, metemos a la calculadora y vamos a obtener el siguiente valor. Acá obtenemos que tenemos 1,636 con 3 decimales moles del helio. Ahora, los moles hemos dicho que era masa sobre peso molecular. Entonces, voy a reemplazar y vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener masa del helio sobre peso molecular del helio. Esto es igual a 1,636. Listo. Peso molecular del helio, ¿cuánto era?
4. Como era 4, pasa, no se olviden, lo que está dividiendo, pasamos a multiplicar. Aquí al costadito ya lo vamos a terminar. Entonces, ¿qué decimos? Nuestra masa del helio va a ser igual a 1,636 multiplicado por 4. Por tanto, la masa del helio, al multiplicar este valor por 4, nos da 6,546 gramos. Y listo. Ahí ya hemos terminado la resolución. Y este de acá es la respuesta. Para el patrón del examen que pueden observar, sería el inciso D. Si redondeamos sería 6,5 redondeado. Y esa es la respuesta para esta primera pregunta. ¿Hay alguna pregunta en chat? ¿No? Muy bien. Ahora vamos a ir con la segunda. Vamos a ir con la segunda pregunta. Vamos a borrar. Muy bien, continuamos ahora con la pregunta 2. Es un ejercicio de estequiometría mezclado con recogida de gas sobre agua. La Q2 es estequiometría, es un ejercicio de estequiometría con recogida de gas sobre agua. A esto de acá también se le llama gas húmedo. De esa manera, a ver, vamos a leer. Dice, calcular la cantidad de caliza que contiene 85% en masa de carbonato de calcio, que se necesitan para obtener 15 litros de dióxido recolectados sobre agua a una temperatura de 25 y una presión de 700 torr. Y les dice que la presión de vapor del agua es 23,8 a esa temperatura. Y les da la reacción química. Entonces, vamos a partir de la reacción y vamos a ir anotando. Tenemos carbonato de calcio, ahí está, más ácido clorhídrico. Esto nos va a dar cloruro de calcio, nos va a dar el cloruro de calcio más el dióxido de carbono más el agua. Ahí está. Vamos a ir anotando nuestros datos. Nos dice que nos pide cantidad de caliza que tiene riqueza en este compuesto. Ese dato es la pureza. La pureza es del 85%. ¿Qué significa este 85%? Que lo vamos a usar en la estequiometría. Significa que 85 gramos son la sustancia, el carbonato de calcio, por cada 100 gramos del mineral. En este caso, nuestro mineral es caliza. Es la caliza que nos está diciendo. Ahí está. Luego nos da los datos del que se obtienen y se recolectan sobre agua, que es el dióxido de carbono. Nos dice que se han recolectado un volumen de 20 litros a una temperatura de 25 centígrados, una presión de 700 torr. Y entre paréntesis le da la presión de vapor del agua. La presión de vapor del agua les está diciendo que es 23,8. Ahí está. Muy bien. Esos son todos los datos que tenemos. Ahora, ¿qué ocurre acá? Para que entiendan la recogida de gas sobre agua, para que entendamos esto de la recogida, se los voy a dibujar primero un pequeño esquemita. La recogida de gas sobre agua, yo tengo una cuba hidroneumática, por lo general se hace en este equipo, y se coloca, esto tiene entradas y salidas, un orificio, y esto de acá se llena
con una probeta por lo general. Esto se hace en laboratorio, se puede hacer también a nivel industrial. ¿Y qué es lo que hacen? Esto tiene agua, se llena de agua. Y esto entra a donde se encuentra la reacción química. Ahí tenemos el taponcito para que salga y aquí tenemos nuestro matraz, donde ocurre la reacción química y el gas que se forma, que es nuestro dióxido de carbono, viene por toda la manguerita y entra aquí al sistema. ¿Y qué es lo que ocurre? A medida que todo el dióxido de carbono se esté recogiendo, el agua va a ir perdiendo su espacio y va a quedar de esta manera y en esta parte va a quedar el gas, de esa manera. Este gas que se recoge se conoce como gas húmedo. ¿Por qué como gas húmedo? Porque al pasar por el agua arrastra junto con él partículas de agua, va a ir arrastrando moléculas de agua y esa presión, esta de acá, es la presión total. Esta de acá se conoce como la presión total o también como presión de gas húmedo, también se le conoce. De esa manera. Ahora, ¿cómo resolvemos el ejercicio? La primera parte es la recogida. Tenemos que hallar todo lo que concierne al gas primeramente. Y de aquí vamos a hacer la estequiometría para llegar hasta el carbonato. Y del carbonato a la caliza, que es lo que nos está pidiendo. Nuestra incógnita básicamente aquí es masa de caliza en este ejercicio. Ahí está. Como estamos en reacción química, para no complicarnos después, lo vamos a igualar. Un calcio, un carbono, 3 oxígenos, 3 oxígenos, 2 hidrógenos y aquí le vamos a añadir un 2 para igualar y por último 2 cloros, 2 cloros. Listo. Ya está completamente igualado nuestra reacción química. Ahora, como les dije, vamos a hacer en 2 etapas. La primera etapa vamos a hacer todo respecto a nuestro gas. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer todo con el gas. En otras palabras, todo con el dióxido de carbono. Para hacer la estequiometría necesitamos masa o necesitamos moles. Por ecuación general de estado que hemos visto hace ratito, vamos a hallar los moles. Y para los moles necesito presión, pero esa ecuación, la ecuación de estado, no trabaja con la presión de gas húmedo. Necesito presión de gas seco. ¿Qué quiere decir? Solo la presión del dióxido de carbono. Entonces, para eso, por Dalton sabemos que la presión del gas húmedo, que es la total, es igual a la presión del gas seco más la presión de vapor del agua. Ahí está. Esa es básicamente por Dalton. Dalton, no se olviden que nos dice la presión total de una mezcla es igual a las presiones individuales de cada componente o de cada gas. Entonces, despejamos presión de gas seco. Y esto va a ser el gas húmedo, vale 700 directamente, menos este que está con más, pasa al otro lado a restar. La presión de vapor del agua, 23,8. Ahí está. Esto de acá nos da un valor de 676,2. 676,2 torricelis. Ahí está, listo. Ya tenemos nuestra presión. Ahora vamos a hallar nuestros moles. Vamos a hallar mol de dióxido de carbono. Utilizamos la ecuación de estado. La ecuación de estado, de nuevo, va a ser presión por volumen es igual a nRT, la pavo ratón, pavo Naruto, como quieran llamarle. De aquí despejamos N, que serían los moles. Entonces, N va a ser igual a P por B dividido entre RT. Y reemplazamos.
En aquí vamos a tener presión, es la del gas seco. De nuevo les repito, esta de acá sirve para la ecuación de estado, no la húmeda. Algunos reemplazan el 700, no, tiene que ser lo que hemos hallado. Eso sería 676,2 por el volumen. El volumen era el dato. Nos dice que son 20 litros. Ahí está. Sobre R. El R, no se olviden, el R tengo dos valores. Para el R tenemos dos valores. ¿Cuáles son estos dos valores? Aquí vamos a poner el 0,082, que esto está en atmósferas por litro sobre mol Kelvin, etc. Y el otro valor de R, que es 62,4 torr o torricelli por litro sobre mol Kelvin. Para saber qué R utilizar, siempre tenemos que fijarnos en las unidades de la presión. La presión está en torricelli. Como está en torricelli, entonces nos conviene este de acá. Entonces mi R va a ser 62,4 multiplicado por mi temperatura. Mi temperatura 25 centígrados. Hay que sumarle 273 y esto sería 298 grados Kelvin. Entonces esto va a ser por 298. Ahí está. De aquí obtenemos los moles. Los moles nos va a quedar en este caso el siguiente valor. Nos va a quedar los moles en acá de 0,545. Mol de dióxido de carbono. Ahí está. Listo. Ahí está. Ya tenemos. Aquí hay un error. Anoté mal el dato. Perdón, chicos. Es 15 litros. En aquí hay un pequeño error. 15 litros. Ahora sí. Con ese valor nos sale 0,545. Ya estamos. Como ya tenemos todo, chicos, ahora viene la segunda parte. Hasta aquí la primera parte es la recogida de gas sobre agua. Ya tenemos todo. Ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la relación estequiométrica. Para la relación estequiométrica, para nuestra relación estequiométrica, partimos de los datos de los moles. No lo vamos a borrar, me lo voy a anotar allá arribita. Vamos a hacer ahora sí la segunda parte, que ahora sí es la estequiometría. Entonces, para la estequiometría partimos de este dato, 0,545 moles de dióxido de carbono. Como ya está en mol, no es necesario hacer la conversión con ayuda del peso molecular. Ahora, como ya está en mol, directo usamos la reacción química. La reacción química me dice un mol de dióxido de carbono, eso va al denominador, es como hacer conversiones, no se olviden. Un mol de dióxido de carbono, ahí está, nos da o proviene de un mol de carbonato de calcio, ahí está. Proviene de un mol de carbonato de calcio. Listo. Mol con mol eliminado. Ahora, fíjense aquí, la pureza está en gramos. Entonces hay que llevar a gramos. ¿Con qué hacemos eso? Peso molecular del carbonato. Y decimos, un mol del carbonato de calcio, ¿cuánto pesa? No se olviden, para el peso molecular necesitamos solo conocer masas atómicas y la formulita. Tenemos un calcio, un carbono, 3 oxígenos. Multiplicamos por las masas atómicas. Del calcio su masa atómica es 40, del carbono es 12 y del oxígeno es 16. 40 por 1 va a ser 40, 12 por 1 va a ser 12 y 16 por 3 va a ser 48. 48 más 12 va a dar 60 y 60 más 40 sería 100 gramos sobre mol. Y esto es lo que se utiliza, por eso decimos un mol de carbonato
tiene 100 gramos de carbonato de calcio. Ahí está. Esto con esto se nos va. Listo, ya estamos en carbonato de calcio. Por último, la pureza, porque la pureza es la relación entre el carbonato y la caliza que queremos. Entonces, decimos, por la última conversión o relación estequiométrica, 1 mol de carbonato, no miento. ¿Cuánto era la pureza? Nos dice 85. Decimos 85 gramos de carbonato, ahí está. ¿Me da cuánto de caliza? 100. 85 gramos de carbonato hay presentes en 100 gramos de caliza de nuestro mineral. Gramo con gramo se va. Y listo, ya está. Para hacer un recordatorio, esto hemos hallado con la ecuación de los gases, con todos estos datos de acá. Esto de acá, coeficientes de igualación. Coeficientes de igualación. Esto de acá, peso molecular. El peso molecular. Y esto último era la pureza. El porcentaje de pureza que nos daba. Listo. Como ya tenemos todo eso, ahora metemos a la calculadora. Vamos a obtener lo siguiente. 0,545 por 100 divididos entre 85 directamente. Y esto nos va a dar 64,12. Esto nos da 64,12 gramos de caliza. Listo. Y ahí termina. Esta sería la solución. En nuestro patrón está redondeado. Si ustedes se fijan, están en valores redondeados. Y 64 es el valor redondeado más cercano, que sería el inciso A. Y esa sería la segunda pregunta. Como les digo, aquí hemos combinado gases ideales, la ecuación de estado, en lo que sería la primera parte. Y hemos hecho la relación estequiométrica. Esos dos puntos y esos dos temas son los que se han utilizado en este segundo ejercicio. Muy bien, ahora vamos a ir a la tercera pregunta. Ya, para nuestra tercera pregunta nos dice lo siguiente. Calcular el volumen en mililitros de una solución de ácido sulfúrico. De ahí ya, entrada, este ejercicio es del tema de soluciones. Exactamente, ¿qué punto sería preparación de soluciones? Preparación de soluciones. O también algunos le llaman dilución. Preparación de soluciones o también llamado dilución. Listo. Nos pide calcular el volumen en mililitros. Tenemos una solución, dice, de ácido. Ahí está, ácido sulfúrico. Y nos dice que calculemos el volumen que vamos a retirar, el volumen que hay que retirar de acá. Nos pide ese volumen, a esto le vamos a llamar en nuestro vaso 1. ¿Qué volumen nos dice en mililitros hay que retirar de acá? Nos dice de ácido sulfúrico al 77% en peso. 77,77% en peso nos dice. Y densidad, nos da la densidad. Y densidad 1,027 gramos sobre mililitro. Ahí está. ¿Qué se necesita para preparar? Por eso les dije, es una preparación. Para preparar nos dice 2 litros. Quiero preparar con esto 2 litros, me dice. Esto de acá es mi volumen 2 porque esta es mi segunda condición. 2 litros, me dice, de ácido sulfúrico, pero 1,5 normal. 1,5 normal.
de ácido sulfúrico. Fíjense, se ha diluido, hay una dilución. Este volumen 2, que son los 2 litros, lo vamos a convertir directamente a 2000 mililitros. Estos serían nuestros 2 litros. Listo. Ahora, primero nos vamos a basar en lo que sería el primer vaso y después vamos a hacer la dilución respectiva. Tenemos que saber aquí cuál es la concentración normal. Entonces, primero vamos a hallar la concentración de 1, la concentración en el vaso 1. Ahí está. Para la concentración en el primer vaso, cuando tienen porcentaje en peso y densidad, hay 2 maneras de hacer. La primera es por relación estequiométrica, como si fuera una estequiometría, o sea, conversiones. Y la segunda es utilizando una fórmula que proviene de esa relación. Entonces, en este caso, vamos a usar la formulita. ¿Qué me dice? La concentración molar, primero, vamos a ir a la molaridad, es el porcentaje en peso multiplicado por la densidad multiplicado por 10 dividido entre el peso molecular del compuesto. En este caso es el ácido sulfúrico. Entonces, la molaridad va a ser, porcentaje sería 77,77. Densidad 1,027. 1,027 por 10 dividido peso molecular de nuestro ácido. En aquí lo vamos a calcular. Para nuestro ácido tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. En aquí vamos a tener 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos. Multiplicamos. Del hidrógeno, masa atómica 1, azufre 32 y oxígeno 16. 2 por 1, 2, 32 por 1, 32, 16 por 4, 64. Sumamos todo esto y nos queda 98 gramos sobre mol. Ese es su peso molecular y esto va a venir aquí, 98. Listo. Por tanto, la concentración molar en acá nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí está. Nos queda 8, vamos a tomar 2 decimales por el redondeo, 8,15 nos queda. Y las unidades es mol sobre litro. Si hacemos por relación, va a salir lo mismo. Va a salir el mismo valor. Ahí está. Ahora, no podemos usar molar. ¿Por qué? Porque en la dilución está en normal. Entonces hay que llevar a normalidad. Para transformar esto a normalidad, utilizamos la siguiente ecuación. La normalidad es igual a la molaridad multiplicado por el número de oxidación. Entonces, la normalidad va a ser 8,15, que es la molaridad, por número de oxidación. El número de oxidación depende del tipo de sustancia. Como estamos hablando de un ácido, el número de oxidación va a ser dependiente o igual a la cantidad de hidrógenos. La molécula tiene 2 hidrógenos. Entonces, esto multiplicamos por 2. Listo. Y ya está. Al multiplicar esto por 2 tendríamos 16,30. 16,30 normal. Ahí está. Normal significa equivalentes sobre litros, si ustedes quieren. Y listo. Hasta ahí ya hemos hecho y hemos determinado la concentración de nuestro ácido. Ahora vamos a hacer la dilución. Vamos a dejar nuestro último dato y vamos a hacer ahora la dilución. Y con esta dilución vamos a hallar el volumen 1. La dilución me dice, la ecuación general de la dilución, C1 por B1 es igual a C2 por B2. En otras palabras, concentrado es igual a diluido, de esa manera. Entonces, despejo lo que me pide, volumen 1. El volumen 1 va a ser C2 por volumen 2 sobre C1. Por tanto, el volumen 1 va a ser concentración 2, es esta de acá, por eso le he puesto numerito, el vaso 2, 1,5. Ahí está, 1,5. Por volumen 2, 2000.
quiero preparar 2000 mililitros. Dividido. Concentración 1, esta de acá, que no lo he borrado, porque va a ser 16,30. Y listo. Listo. Ahora sí. Con eso voy a hallar cuánto volumen tengo que retirar del primer bote para preparar esa solución. Entonces, vamos a tener 1,5 por 2000 divididos entre 16,3. Y esto me sale 184,04 mililitros. Y ahí termina este ejercicio. En este caso, si redondeamos enteros también como está en los patrones, sería la respuesta el inciso C. De esa manera, el inciso C. Y listo. Con eso ya obtenemos lo que sería el volumen que hay que retirar de nuestro primer bote o nuestra solución concentrada. Y listo. ¿Hay alguna pregunta o duda? No, muy bien. Vamos a ver ahora la cuarta pregunta. Muy bien. La cuarta pregunta es un tema o es del tema de gravimetría. Esto pertenece a gravimetría. Es igual una estequiometría, pero tenemos mezclas en este caso. Se hacen tratamientos para obtener cierto tipo de compuestos. Nos dice, aquí viene, una mezcla de 2 gramos de cloruro de potasio y de bromuro de potasio se calienta en ácido sulfúrico y nos dice que el análisis nos da 1,982 gramos de sulfato de potasio. Tomando 4 cifras significativas, calcular el porcentaje del cloruro de potasio. Ya. Primero, vamos a ir armando. Tenemos 2 compuestos en la mezcla. La mezcla me dice que tenemos cloruro de potasio y bromuro de potasio. Ahí está, bromuro de potasio. Ambas reaccionan con el ácido sulfúrico, más ácido sulfúrico, más ácido sulfúrico. Esto de acá nos va a formar, les dice, sulfato de potasio. El sulfato de potasio sería de esta manera. En ambos casos, sulfato de potasio. Pero para que la reacción esté completa, esto básicamente es solo un intercambio. ¿Qué quiere decir? Esto de acá es una doble sustitución. Son reacciones de doble sustitución. Entonces, esto me va a formar más ácido clorhídrico más ácido bromídrico. Ahí está. Igualamos la reacción. Un sulfato, 2 potasios y 2 hidrógenos y 2 cloros. Aquí va a ser prácticamente lo mismo. Ahora, nos dice que tenemos de la mezcla, dice que se obtiene, tenemos 2 gramos. De esta parte tenemos el total, le vamos a llamar masa total, 2 gramos. 2 gramos. Ahí les dice 2,000, pero es 2 gramos. Y les dice que después del análisis se han obtenido sulfato total, porque no se olviden que obtienen de las 2 reacciones. Pero el sulfato total, les dice, igual la masa total del sulfato, es 1,982 gramos. Ahí está. Ahora, nos pregunta el porcentaje del cloruro de potasio. Esa es la incógnita. Porcentaje del cloruro de potasio. Aquí tenemos que armar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. No conocemos las cantidades de estos 2 exactamente. Entonces, vamos a asignarles variables. El cloruro de potasio le vamos a asignar que es X y el bromuro de potasio le vamos a asignar que es Y. La primera ecuación va a venir de esto de acá, de la masa total de la mezcla.
Entonces, vamos a ir haciendo las ecuaciones. Para mis ecuaciones, la primera, de nuevo les repito, es de la mezcla. Esto sería x más y, esto es igual a 2. Ahora, ¿de dónde viene la segunda? La segunda va a venir de la estequiometría. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer estequiometría de aquí a aquí y estequiometría de aquí a aquí, porque tengo el total de lo que sería el sulfato, pero no sabemos cuánto tampoco se produce de manera individual. Entonces, para la ecuación 2 vamos a hacer estequiometría hacia el sulfato de potasio. De aquí vamos a obtener. Entonces, vamos a empezar por la primera. Como no conozco, esto de aquí va a ser mi X gramos que hemos puesto y de esto va a ser mi Y gramos. Entonces decimos X gramos de cloruro de potasio por un mol, ahora lo vamos a hacer ya directo para hacerlo más rápido. Un mol de cloruro de potasio va a pesar, el potasio es 39 y el cloro es 35,5. Un mol pesa 74,5 gramos de cloruro de potasio. Gramo con gramo se va. Reacción química. La reacción química me dice 2 moles de cloruro de potasio me va a dar un mol de sulfato de potasio. Ahí está. Y por último, peso molecular, un mol de sulfato de potasio me va a dar, en este caso tendríamos 4 por 16, que serían los 64, más 32, más 2 por 39. Y esto me quedaría 174 gramos del sulfato de potasio. Ahí está, esto con esto se nos va. Entonces, el primer valor me va a quedar, el X lo dejan para el final. Vamos a tener 174 dividido entre 74,5 por 2. Esto nos da 1,17. Vamos a tomar 3 decimales como nos dice. 1678 por X. Cuidado que se olviden de la X. Por X. Estos son gramos de sulfato de potasio. ¿Y por qué estamos yendo al sulfato? Por este dato de acá. Hacemos lo mismo para Y. Y gramos ahora es bromuro de potasio. Por un mol de bromuro de potasio, el bromo pesa 80. 80 más 39 nos queda 119. 119 gramos de bromuro de potasio. Esto con esto se elimina. La misma reacción química que la anterior. Me dice 2 moles de esto me dan un mol. Es lo mismo. 2 moles del bromuro me da un mol del sulfato. Y por último el peso molecular. Un mol del sulfato me va a dar 174 gramos del sulfato. Y listo. Aquí hacemos el mismo cálculo. Vamos a tener 174 dividido entre 119 por 2. Esto me queda 0,731,1 por Y gramos de sulfato de potasio. Y listo. Ahí está. Con esos dos valores vamos a obtener la segunda ecuación. La segunda ecuación sería, esto las unidades ya no lo voy a anotar, sería la segunda ecuación 1,1678x más 0,7311y es igual, esta de acá, a el total de mi sulfato, 1,982. ¿Listo? Ahí está. Esas serían las dos ecuaciones. Ahorita lo vamos a acomodar de mejor manera. De ahí se obtiene la segunda ecuación de toda esta estequiometría. Eso es la parte más compleja, más difícil de entender, pero se resuelve de esta manera este tipo de ejercicios. Ahora, vamos a hacer el sistema. Vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones.
Ahora solo es resolver el sistemita. X más Y es igual a 2, 1,1678X más 0,7311Y es igual a 1,982. En este caso me pide cloruro y el cloruro le hemos asignado la letra X, hay que hallar X, entonces voy a despejar Y. De acá Y sería igual a 2 menos X y este valor reemplazamos valor en la segunda ecuación. Vamos a tener entonces 1,1678X más 0,7311. En vez de Y colocamos 2 menos X. Esto es igual a 1,982. Ahí está. Esto de acá multiplicamos. Vamos a multiplicar. Vamos a tener 1,1678X más ese valor nos va a quedar 0,7311 por 2 nos da 1,4622. Ahí está, 1,4622. Menos esto de acá, 0,7311X es igual a 1,982. Ahí estamos. Listo. Reducimos términos semejantes. Vamos a tener 1,1678 menos 0,7311. Las X, este con este. Y me va a quedar 0,4367X. Esto que está con más, pasamos al otro lado con menos. Y vamos a tener 1,4622. Nos va a dar el valor de 0,5198. Ahí está. Por tanto, X, dividiendo ya nuestro valor, nuestros valores, vamos a tener 1,1903 gramos. ¿Y X qué era? Hemos dicho que era cloruro de potasio. Entonces, estos son los gramos del cloruro de potasio. ¿Listo? Con eso ya podemos terminar y hallar el porcentaje que nos pide. Con esto ya se puede, es suficiente. ¿Por qué? Vamos a ir aquí al porcentaje. No se olviden que el porcentaje es el valor, en este caso, la masa del cloruro de potasio sobre la masa total, todo esto multiplicado por 100. Ahí está. Aquí vamos a hacerlo directamente porque ya hemos dicho que esto es X y esto es Y. Entonces, esto de acá lo vamos a borrar. Y por último, calculamos esta parte. Porcentaje del cloruro va a ser masa de cloruro 1,1903. Masa total es la masa de la mezcla, que serían los 2 gramos y todo esto por 100. Por tanto, el porcentaje de cloruro que había en esta mezcla va a ser 1,1903 dividido entre 2 por 100. Nos queda el valor de 59,515%. Ahí está. Como nos pide con 4 cifras significativas, sería el inciso D. Por decimales y todo eso puede ir variando porque hemos tomado 3, 4 decimales en todo el cálculo. Entonces la respuesta sería el 59,35%, que sería el inciso D. De esa manera. ¿Listo? Y con eso terminamos el ejercicio 4. Terminamos el ejercicio 4. ¿Alguna pregunta o duda que haya hasta acá? ¿No? Como les digo, estos ejercicios de gravimetría son un poquito más complejos, más complicaditos de hacer, pero esta es toda la resolución. Armar siempre, aquí la clave es armar su sistema de ecuaciones. La primera ecuación, de nuevo les repito, siempre sale de la mezcla y la segunda sale de la estequiometría. Siempre es de esa manera, chicos. Muy bien.
Vamos a ir a la última. Vamos a ir a la última pregunta. Vamos a entrar a la Q5. Ya está. La Q5 es ley de Dalton. Es igual gases ideales, pero es ley de Dalton. La Q5 es la ley de Dalton. Ahí está. Nos dice, ¿cuál es la presión en atmósferas? Ya nos está diciendo. ¿Cuál es la presión en atmósferas? Nos dice que ejerce una mezcla de 43 gramos de oxígeno. 43 gramos de oxígeno. 5 gramos de helio. 5 gramos de helio. Y 11 gramos de nitrógeno gaseoso. 11 gramos de nitrógeno gaseoso. Esto de aquí podríamos decir que está así en nuestro recipiente. Listo. Cuando la mezcla está confinada en un tanque de 5 decímetros cúbicos, ese es nuestro volumen, 5 decímetros cúbicos y a una temperatura de 86 grados Fahrenheit, nos dice. En este caso hay que hacer conversiones. La primera conversión es el volumen. Esta es la más facilita. ¿Por qué? Porque en cuestión al volumen, un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Es lo mismo que un litro. Entonces, esto es lo mismo que decir 5 litros. Listo. Esta de acá sí, necesitamos las ecuaciones de conversión para la temperatura. Entonces, primero vamos a llevar a centígrado. Sabemos que los grados centígrados son 5 novenos de los grados Fahrenheit menos 32. Esta era la relación de temperaturas. Entonces, reemplazamos. Grados centígrados va a ser 5 novenos de 86 menos 32. Ahí está. Entonces, calculamos esto de acá. Y nos da el valor de 30. Entonces, los grados centígrados aquí van a ser 30 grados centígrados. Ese es el valor, 30 grados centígrados. Entonces, esto es lo mismo que 30 grados centígrados. Y no se olviden que hay que convertir a Kelvin. Entonces, le sumamos 273 y esto sería 303 grados Kelvin. Listo, ya está. Ya hemos hecho nuestras conversiones respectivas. 303 grados Kelvin. Ya está. Ahora, como es una ley de Dalton, mezcla gaseosa, esto de acá tenemos que hallar los moles. Pero no nos vamos a complicar tanto. Sabemos de forma general, ya para aplicar la presión del sistema, vamos a hallar ahora la presión total, que es la presión del sistema. Sabemos que los moles es masa sobre peso molecular. Y como todos están en el sistema, entonces los moles totales serían los moles del oxígeno más los moles del helio más los moles del nitrógeno. Ahí está. Eso vamos a usar. Entonces, reemplazamos por esto y hallamos directamente moles totales. Moles totales va a ser moles de oxígeno, la masa sería 43 sobre peso molecular del oxígeno, 16 por 2, 32, más masa del helio, 5, peso molecular del helio o masa atómica del helio era 4, más del nitrógeno es 11 sobre 14 por 2, 28 del nitrógeno su peso. Y listo, ya tenemos los moles totales. Vamos a calcular esos nuestros moles totales. Listo. En este caso, sumado todo, nos queda 2,3
99 redondeado. Si quieren con 3 decimales, 987 moles. Esos son los moles totales que tenemos en el recipiente. Listo. Ahora, para la presión usamos la ecuación de estado. La ecuación de estado va a ser la presión del sistema o total por el volumen total es igual a los moles totales por R por la temperatura total o la temperatura del sistema. De aquí despejamos nuestra presión. Esto pasa a dividir y vamos a tener presión total es los moles totales por R por la temperatura total sobre el volumen total. Reemplazamos datos. Moles 2,987, lo vamos a hacer abajito para que nos alcance, para que entre mucho mejor. Los moles decimos, al reemplazar los valores, 2,987 por el R. Recuerden lo que hemos hecho al principio de la clase. El R les dije hay dos valores, 62,4 y 0,082. En este caso, ¿de qué depende? Pues les dije siempre, de la unidad. Como está en atmósferas, vamos a utilizar el 0,082 por temperatura del sistema 303. Ahí está. Dividido entre el volumen. El volumen del sistema, 5 litros. ¿Listo? Esto de acá nos va a dar el siguiente valor. Ya, para eso, ya para ir con eso cerrando este examen. Nos queda 14,843 o 84. 14,84 atmósferas. Y listo. Ahí termina nuestro ejercicio. Si vemos el patrón de respuestas, la respuesta sería el inciso C. Esta nuestra solución sería el inciso C. Y listo. Con eso hemos terminado la resolución de nuestro examen. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que haya? ¿No? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Si tienen cualquier duda o consulta, ya saben, pueden escribirlo, no solo aquí, también en el YouTube, en el canal de YouTube, también ahí pueden ver como PREUINAP, ahí está básicamente el nombre en el que pueden buscar en YouTube, y pueden volver a ver, volver a repasar, volver a hacer con más calma, incluso ustedes mismos, a estar haciendo mientras ven el video, que les va a servir también como guía, para que ustedes sigan aprendiendo, sigan estudiando, sigan reforzando las dudas que tienen, chicos. Como siempre, estamos aquí para ayudarles. Siempre visiten el instituto, no solo para clases preuniversitarias, sino también para asignaturas de la universidad. También aquí les podemos ayudar en las diferentes asignaturas y materias que hay en la universidad, chicos. De esta manera, espero que les haya gustado, que hayan entendido, que les haya sido de ayuda. Y si estaban en el curso preuniversitario, que ya hayan visto cómo les ha ido y que también puedan comparar sus respuestas y todo. Y también reforzar, que es lo más importante. Si no hay ninguna pregunta, chicos, un gusto poder estar acá, poderles compartir el examen, la resolución del examen y todos los detallitos paso a pasito que hemos estado haciendo para que ustedes lo comprendan mejor. Nos vemos la siguiente semana para seguir resolviendo ejercicios, para seguir haciendo dudas. Y como siempre les digo, si tienen alguna duda o algo, visiten si no el instituto o también vuelvan a ver si tienen duda de lo que hemos hecho hoy día o de lo que han hecho ayer o de lo que se ha ido haciendo las anteriores semanas, el canal de YouTube, que ahí abajito está el nombre como PREUINAP. Un gusto, chicos, y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches a todos.